se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo
Buenos días, hermanos. Es un gozo, es un placer estar con ustedes a través de este medio. Les animamos a estar conectados, a estar gozosos con nosotros. Les extrañamos, les amamos y esta es nuestra manera de estar reunidos desde nuestras casas, juntos en armonía con todos los hermanos de toda la tierra, no solamente de Córdoba, no solamente de México, sino junto con todos nuestros hermanos de todas las iglesias que en este día se reúnen en sus casas, en sus hogares para adorar y exaltar el nombre de Jesucristo. Me gustaría, hermanos, que en este momento leyéramos el Salmo 23. Vamos a ir en nuestras Biblias al Salmo 23, por favor. Y vamos a leer lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nosotros debemos de tener fe en que Dios es un Dios poderoso, en que Dios es un Dios soberano, y en que Él es el Rey de todo lo que existe, de todo lo creado, aún de este diminuto virus. Él es el Rey, Él no ha perdido el control, a Él nada se le ha salido de las manos, Él sigue estando en su trono, poderoso, sublime y soberano. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder transmitir este mensaje a nuestros hermanos de nuestra Iglesia Reforma, Padre. Te pedimos en este momento, Señor, que abras nuestros corazones para la palabra que tú tienes para el día de hoy, para nosotros, Señor, que caiga en tierra fértil, Señor. Y te pedimos, Padre, que juntos, con todos nuestros hermanos, podamos exaltar tu nombre, Señor, como tú solamente lo mereces, Padre. Gracias por el precioso sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor, para darte la gloria, Señor, y para salvarnos de esta pandemia que es aún más mortal que un virus, Señor, esta pandemia llamada pecado, Señor. Gracias por librarnos de la muerte del pecado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. En el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador
cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Gloria al Señor. Amén. Confesamos que somos del Señor, que Él nos ha comprado con su sangre preciosa y que a Él pertenecemos. Tuyo soy. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de los
toma así mi corazón y tu trono en él tendrás, y tu trono en él tendrás. Tuyo soy, pertenezco a ti, tuyo soy, lléname de ti, tómame, límpiame, úsame. Tuyo soy, pertenezco a ti, tuyo soy, lléname de ti, tómame, límpiame, úsame. Tómame, límpiame, úsame. Tómame, límpiame, úsame. Tuyo soy. Tuyo soy. Sí, Jesús, tuyo soy. Padre Santo, en este momento nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que te hemos fallado, reconociendo que necesitamos de ti cada día y también reconociendo ese gran sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te damos gracias por su hermosa sangre derramada en esa cruz, que nos ha dado redención, que nos ha perdonado, que nos ha traído delante de ti, y podemos adorarte, podemos conocerte por ese gran sacrificio que hizo tu Hijo en esa cruz. Señor, te pedimos que tú guíes nuestros corazones a buscarte más, a amarte más en estos tiempos difíciles, Señor. Perdónanos porque a veces hemos dudado, porque hemos cometido pecados, pero sabemos, Señor, que en ti encontramos perdón, que en ti encontramos amor y que siempre nos vas a recibir con brazos abiertos, Padre. Gracias te damos por tu gran misericordia cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos, querida familia Reforma. Estamos estudiando la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y voy a leer estos versículos que estamos analizando, versículos 1 al 14, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Bien,
Es una situación diferente predicarle a un lugar vacío, así que tengo que hacer uso mucho de mi imaginación, sabiendo que ustedes están allá del otro lado en sus hogares, fielmente escuchando la palabra, y de esa manera en un solo sentir, por medio de la fe y en un mismo espíritu, estar juntos y ser bendecidos con la palabra del Señor. Así que estudiemos la Escritura, seamos alimentados y animados por ella. Estamos estudiando este pasaje y le hemos puesto como título Consuelo en tiempos de coronavirus. Es una situación difícil la que estamos pasando, sin embargo, la palabra del Señor nos trae consuelo, consuelo verdadero, no un consuelo efímero, temporal, pasajero, sino un consuelo eterno, fundamentado en la palabra del Señor, fundamentado en el Evangelio. Ya que la vida en este mundo caído está envuelta en problemas y pruebas. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicción, pero la Biblia vuelve a decir que Dios consolará a sus hijos. Segunda de Corintios 1:4 dice la palabra del Señor: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Quizá haya preocupación en nuestra mente, en nuestro corazón, pero el consuelo que nosotros tenemos está en el Señor. Ahora la Escritura nos dice que ahora nosotros debemos consolar a otros. Amados hermanos, estén prestos para consolar a otros. Seguramente compañeros de trabajo, familiares, vecinos. Consolemos con el consuelo con que Dios nos ha consolado. Jesús, la noche anterior a su muerte, se dirigió a sus discípulos en el aposento alto y les dio este discurso que acabamos de leer en Juan capítulo 14. Él mismo estaba a punto de sufrir lo peor, el peor sufrimiento en su propia vida y en su vida eterna. Nunca había sufrido tal cosa como lo que iba a sufrir, y él sabía que al otro día habría de morir crucificado. Sin embargo, él no está preocupado por su propio sufrimiento. Él está preocupado por el sufrimiento de sus discípulos. Los discípulos estaban con una mezcla de emociones muy fuertes. Por un lado, estaban tristes porque Jesús estaba ya anunciando su partida. Se iba a ir. Por otro lado, estaban sintiendo vergüenza en ese momento de la cena en el aposento alto, porque unos minutos atrás a nadie se le ocurrió lavarse los pies unos a otros, así que Jesús tuvo que ponerse de pie y les lavó los pies a cada uno de ellos. Pero también estaban perplejos por la noticia que Jesús les había dado de que uno de ellos habría de traicionarle. Además, Jesús había dicho que su líder, el apóstol Pedro, sería un blasfemo de Jesús. Lo negaría 3 veces incluso. Y al final, Jesús mismo dijo que todos lo abandonarían. Era una mezcla de emociones muy difíciles de cargar en este momento. Así que en este pasaje Jesús se acerca a ellos tiernamente, versículo 1, y les dice: no estén turbados, no se turbe vuestro corazón. El panorama es desesperanzador. Jesús se va y ellos han dejado todo y ahora resulta que los abandona. ¿Por qué no deberían estar tristes? ¿Por qué deberían estar en este momento alegres si es un momento sombrío? Bueno, Jesús les va a dar buenas razones para estar consolados, gozosos en el Señor. La semana pasada vimos 2 razones. En el versículo 1, el consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo. También vimos en los versículos 2 y 3 que el consuelo viene de confiar en la promesa de Cristo. Y hoy veremos más razones de por qué debemos estar consolados. En tercer lugar, el consuelo viene de confiar en el camino de Cristo Jesús. Versículos 4 al 6. Dice así la palabra del Señor, versículos 4 y 5. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús ya les había dicho que regresaría al Padre.
En el capítulo 7, versículo 33, Jesús dijo lo siguiente: por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Pero en estos momentos los discípulos no recordaban esas palabras del Señor, estaban confundidos. Así que Tomás verbaliza la duda de todos los discípulos y dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Ya Jesús les había dicho a dónde iba, pero habían olvidado estos pasajes. Y Tomás pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? En este punto quizá los discípulos empezaban a entender que al otro día algo malo iba a pasar, que tal vez Jesús iba a morir por la forma en que se estaba dirigiendo a ellos. Pero ¿qué pasaría después? ¿A dónde iría Jesús? Versículo 6 dice la palabra: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ellos estaban dudando de ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. Y si no sabemos, mucho menos sabemos el camino de a dónde ir. Y Jesús les dijo: sí saben el camino, yo soy el camino. La respuesta de Jesús: yo voy al Padre y el camino al Padre soy yo. Interesante la respuesta del Señor Jesús. Jesús no dijo: yo soy, opción A, el camino, opción B, la verdad, y opción C, la vida. Escojan una de las tres, opción múltiple. Eso no fue lo que dijo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que quiso decir el Señor Jesús: yo soy el camino porque soy la verdad y porque soy la vida. Yo soy el camino al Padre porque yo soy la verdad absoluta. Yo soy el camino al Padre porque solo yo tengo el poder del Padre de dar vida eterna. Así que estas tres cosas se conjugan para permitir que Jesús sea el camino, el único camino al Padre. Jesús es el único camino, no hay otro camino a Dios. En Juan 10:9 dice Jesús mismo: yo soy la puerta, no hay otra puerta. El que por mí entrare será salvo. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice el apóstol Pedro predicando: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que esa creencia posmoderna de que hay muchos caminos hacia Dios, o que todas las religiones llevan al cielo, algunos dicen todos los caminos llevan a Roma, es una mentira satánica. La Biblia enseña otra cosa. Enseña que solo es posible tener acceso a Dios mediante su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, Jesucristo, hombre. Así que quien rehúsa creer, tomar esta verdad, no puede conocer a Dios, porque no hay otro camino a Dios. En Juan capítulo 5, el versículo 23 dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En el capítulo 15, el versículo 23, el que me odia a mí, dijo Jesús, odia también a mi Padre. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Así que podrás tener un buen sistema de religiones, una buena colección de religiones, pero si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Y simplemente, si no tienes al Padre, no tienes nada, porque tener al Padre es tener todo. Y para tener al Padre hay que tener al Hijo. Para creer en el Padre hay que creer en su Hijo Jesucristo. Esa es la verdad de la Escritura. Dios estableció esa verdad. Así que si Dios estableció esa verdad, Dios puede reclamar el derecho a que se crea esa verdad. Dios controla nuestras vidas por medio de esa
verdad. Y Dios es nuestro juez que nos juzgará por medio de esa verdad, por medio de su Hijo Jesucristo. Ciertamente, no hay muchas opciones para llegar a Dios. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Pero hay uno. Y no necesitamos más opciones. No estemos tristes de que no hay más opciones para llegar al cielo. ¿De qué serviría tener muchas opciones, muchos caminos, muchas posibilidades de ir al cielo, pero ninguno suficientemente poderoso para llevarnos al Señor? No serviría de nada. Tenemos uno, pero es efectivo. Y esto trae esperanza. Esto consuela el corazón del creyente. Hay un solo camino, pero ese camino es suficiente para salvar a todo aquel que se acerca a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Esto trae esperanza. Si estás en Cristo, estás seguro. Esto trae consuelo. Los versículos 7 al 11 ahora, vemos que el consuelo viene de confiar en la persona de Cristo. Dice así el versículo 7: si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si los discípulos hubieran entendido lo que está diciendo aquí Jesús, si hubieran comprendido cabalmente quién era Jesús, otra cosa hubiese sido, dice Jesús. Habrían conocido al Padre y no estarían preguntando cómo llegar al Padre, porque si me conocen a mí, sabrían cómo llegar al Padre. Esto significa que Jesús se está haciendo a sí mismo coigual con el Padre. Y esto no es una blasfemia, es una verdad que está en toda la Escritura. Jesús es coigual con el Padre. Desde Juan capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego en el capítulo 17 de Juan, en la oración sumo sacerdotal, Jesús dice: Padre, yo quiero y te ruego que estos que me has dado estén conmigo, para que vean mi gloria, aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Esto no es un invento de Jesús. Él ha estado con el Padre, porque es coigual con el Padre desde la eternidad. Jesús es el camino hacia Dios, porque Él es Dios. No solamente es una manifestación de Dios, sino que es Dios manifestado. Jesús es Dios mismo. Por eso es un camino efectivo al Padre. Jesús no solamente es un buen hombre, no solamente fue un gran maestro religioso. Dice la Escritura en Juan 1:1 que Él era Dios. En Colosenses 2:9 Pablo dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo Jesús. Así que los discípulos entenderían plenamente acerca de este tema de la deidad de Cristo Jesús hasta mucho después, hasta después de la resurrección, incluso hasta la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Sus mentes serían iluminadas y recordarían todas estas cosas que el Señor les había enseñado. Esa fue la promesa del Señor Jesús. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Y fue como un clic en sus mentes, y comprendieron todas las doctrinas que el Maestro les había enseñado. La respuesta de Jesús parece silenciar a Tomás, a Tomás que preguntó en el versículo 4. Sin embargo, Felipe aún no está satisfecho. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, estos alumnos estaban teniendo un problema de comprensión elemental. Felipe no estaba contento con una manifestación de Dios indirecta por medio de Jesucristo, aunque fuera Jesucristo. Él quería una manifestación visible de la presencia del Padre. Él dijo: muéstranos al Padre ahora, hasta no ver, no creer. Y esta es básicamente la premisa del ateísmo. Si no se ve, no existe, dice el ateísmo. Si no es medible, no existe. Y esa es la premisa del ateísmo con respecto a Dios. Si Dios no se ve, si Dios no es palpable, no se puede medir, entonces no existe. Felipe, como representante aquí de la voz de los discípulos, están rayando
en una incredulidad atea. Increíble. Están con el maestro y aún así su fe puede llegar a límites de ateísmo. Pero el Señor no se desespera con ellos. Amorosamente les dice, versículo 9: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú entonces, muéstranos al Padre? Y bueno, con amor, pero fue una reprensión de Jesús para la fe incrédula de los discípulos. Pero también refleja una especie de frustración del maestro, quien había invertido su vida durante 3 años en estos hombres, y ellos habían visto al Hijo de Dios en acción, eran veteranos, discípulos ya de estar con el Señor Jesús, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, viendo la forma de vivir del Señor. Aún así, los discípulos no entendían completamente su verdadera naturaleza y su relación y unión con el Padre. Versículo 10, sigue diciendo el Señor: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las mismas obras. En estos versículos encontramos la cura que Jesús ofrece para la confusión y para el desconsuelo de los discípulos. Versículo 11: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. La cura es la fe. Crean, dejen de batallar. Sus almas están agitadas, están angustiadas, están turbados por incredulidad. Y esto es algo muy común en el ser humano. Nuestras almas se afligen cuando somos incrédulos. Cuando un creyente deposita todas sus cargas, todas sus ansiedades, todos sus afanes en el Señor, puede descansar. La turbulencia, la agitación desaparecen, la ansiedad desaparecen. Por eso el apóstol Pablo recomienda a los hermanos que echen todas sus ansiedades en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Así que Jesús le está diciendo: la cura para su problema es espiritual, es la fe. El problema no es externo. El problema no son las cosas que están pasando alrededor de nosotros. El problema está en tu corazón. Tu corazón está afanado, está turbado. Si pudieras creer en mí y creer que yo estoy en el Padre, tu vida tendría más tranquilidad. Mis amados, a veces pensamos en el futuro, en los meses que vendrán, ¿cómo será abril? Y no tenemos una respuesta clara. Quisiéramos que nuestro gobierno diera una palabra y dijera: para 20 de abril las cosas están solucionadas. No lo sabemos, ellos no son omniscientes. Nuestra confianza está en el Señor. Podemos confiar, creamos en el Señor y tendremos paz en nuestro corazón. Así que el Señor Jesús les da la cura a sus discípulos. Y es que la fe, por medio de la fe inicial, la fe salvífica, llegamos por medio de ella a ser salvos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Pero la fe no solamente nos sirve como un instrumento para llegar a ser salvos. La fe también nos mantiene vivos en nuestra vida cristiana. La fe es esencial para seguir siendo cristianos, para seguir creyendo durante todo nuestro camino, durante todo nuestro peregrinaje en esta tierra. Segunda de Corintios 5:7 dice Pablo, vean cómo se expresa Pablo de la fe: porque por fe andamos, no por vista. Y luego él mismo diría en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y escuchen, y la vida que ahora vivo en la carne y en la vida cristiana,
la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Regresemos a Juan 14:10 ahora. Dice el Señor Jesús: ¿no crees que yo estoy en el Padre? Le dice a Felipe, y el Padre en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Aquí el Señor nos dice que el alimento para que nuestra fe esté robusta y fuerte es su palabra. No creen porque no creen a mi palabra, dice el Señor Jesús. El alimento para nuestra fe es la palabra. Así que, hermanos, en este tiempo de ausencia pudimos haber simplemente cancelado servicios y cada quien en su casa trate de hacer lo que pueda y no ser alimentados con la palabra. Y nuestra fe habría sido desnutrida, no alimentada, no robustecida. Y en estos momentos donde más necesitamos que nuestra fe esté firme, estaría menguando. Así que por eso estamos haciendo todo lo posible para llevar la palabra de nuestra iglesia a los hogares de nuestras familias de la congregación. Porque la fe es alimentada por la palabra, la fe es informada por la palabra, no es una fe ciega, es una fe informada de las verdades de la Escritura. La fe es nutrida por la palabra. Escuchen, Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hay una relación entre la fe y oír la palabra. Hay una relación entre la fe de mi corazón y las verdades del Evangelio. Por eso debemos estar en contacto interesadamente, fielmente con la palabra de Dios. Su palabra sustenta nuestra fe. ¿Por qué razón? ¿Por qué la palabra de Cristo nos sustenta? En Juan capítulo 12, versículo 49, Jesús les dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por esta razón, la palabra de Cristo es suficiente para sustentarnos. ¿Por qué? Porque Él no ha hablado por su propia cuenta. Es la palabra del Padre, la palabra de Dios. Así que nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, pero en otra cosa también. Versículo 11. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed también por las obras mismas. Así que el Señor dice: crean en mi palabra. La fe es nutrida por la palabra, pero también por mi obra, por la obra de Cristo. Y la máxima obra que Jesús hizo en este mundo fue su muerte en la cruz por nuestros pecados. Así que nuestra fe está fundamentada en su palabra y en su sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nuestro máximo consuelo entonces radica en la persona del Salvador, quien murió por nuestros pecados. Cristo ya murió por tus pecados. El peor problema que la humanidad tiene no son las enfermedades causadas por virus, por bacterias. El peor problema de la humanidad, la enfermedad más grave del hombre, es el pecado. Y ese problema ya fue resuelto. Así que si por alguna razón, que no es nuestro deseo, por alguna razón la medicina, la ciencia médica no lograra controlar esta problemática, no estaríamos perdidos. Nuestro máximo problema ya fue arreglado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero creemos que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso con la humanidad, de tal manera que creemos que esto pasará. Dios está probando al mundo, está hablando al mundo pecador, que está desenfrenado en su carrera de pecado y de maldad, de violencia, de sensualidad, y está hablando a la iglesia, a los creyentes. Y tiene propósitos específicos, Dios lo sabe. Y seguramente la prueba pasará. Sin embargo, nuestro consuelo no radica en eso, radica en que nuestro problema principal ha sido solucionado en la persona de Cristo Jesús. Luego, versículos 14 al versículo 12, capítulo 14 de Juan, versículo 12. Vemos que el consuelo viene de confiar en el poder de Cristo.
dice así Jesús: en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Aquí hay una promesa que sorprende a los cristianos. Sinceramente a mí me sorprendió, y es esta: que las obras que Él hizo, dice que el creyente las hará también, pero dice que será capaz de hacerlas mayores que Jesús mismo. Esto es una situación sorprendente. ¿Por qué razón? Porque yo voy al Padre. Es un poquito confuso esta declaración del Señor Jesús. Primero tratemos de aclarar qué obras, a qué obras se refiere el Señor que haremos de manera más grande. ¿Cuáles son esas obras mayores que podremos hacer? En primer lugar, déjenme aclarar lo primero que viene a la mente de mucha gente. No se refiere a los milagros, porque nadie es capaz de hacer milagros más poderosos que Jesús, el Hijo de Dios. Las obras mayores a las cuales el Señor Jesús se refería no eran mayores en poder, sino mayores en alcance. Y esto lo digo por el contexto, porque el Señor Jesús más adelante va a decir a sus discípulos: ahora vayan a todo el mundo y lleven este evangelio poderoso. Y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder para hacerlo, para llevarlo más lejos. A eso se refiere el Señor Jesús. Se refería al alcance de la obra espiritual de salvación por medio de la predicación del evangelio. A eso se dedicarían los apóstoles. Por eso el Señor invirtió 3 años de tiempo para equipar y capacitar y enseñar a los discípulos para que llevaran el evangelio hasta lo último de la tierra. Es en ese sentido que Jesús dice que haremos obras mayores en alcance. Y es que Jesús nunca predicó fuera de Palestina. Apenas si salió tantito al norte de Galilea y le habló a una mujer sirofenicia, y prácticamente fue todo. Jesús tuvo un alcance limitado con los gentiles, pero sus discípulos, particularmente Pedro y Pablo, ellos alcanzarían a todo el mundo gentil. De hecho, el apóstol Pablo sería llamado el apóstol de la incircuncisión, es decir, el apóstol a los gentiles, y predicaría prácticamente en todo el mundo conocido hasta llegar a Roma. El poder del evangelio cruzó fronteras, y este poder, dice Jesús, van a recibir este poder para hacer esto de forma mayor cuando yo me vaya al Padre. ¿Por qué razón? Porque Jesús, un poquito más adelante, aquí en el capítulo 14, después en el 15, dirá: me voy al Padre, pero cuando yo me vaya al Padre, yo les enviaré a otro Consolador, para que Él les enseñe todas las cosas que yo les he enseñado, y serán testigos, darán testimonio del evangelio. En Hechos 1:8, Jesús les dijo: recibirán poder cuando el Espíritu que yo envíe del Padre venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Así que el creyente, después de Pentecostés, tiene el poder del Espíritu Santo para vivir la vida de una manera poderosa. Y no poderosa para hacer milagros y todo ese tipo de cosas que a veces saltan a nuestra imaginación, sino poderosa para predicar el evangelio. Tenemos el poder del Espíritu para usar las verdades del evangelio y compartirla a otros. Esto estaba trayendo consuelo a los discípulos. Tendrán poder, un día tendrán poder, un día ya no serán tan débiles, y sus mentes serán empoderadas por el Espíritu Santo para entender y conocer estas verdades profundas y compartirlas a todo el mundo. Esto trae consuelo a nuestras vidas. Así que, amados hermanos, no piensen que porque ya no estamos juntos, nuestra vida ahora tiene un hueco. Aunque obviamente la comunión no se sustituye con nada, quisiéramos estar aquí juntos y celebrar nuestros servicios de adoración. Como siempre, extrañamos ver sus rostros y disfrutar de la compañía. Sin embargo, no estamos solos. El Espíritu Santo está en nuestro corazón y nos está empoderando para vivir una fe fuerte en este momento de prueba.
Prediquemos el Evangelio, prediquen el Evangelio, compartan el Evangelio, usen las redes sociales para compartir el Evangelio, hagan llamadas telefónicas a aquellos que se sienten desanimados, descorazonados, y den esta palabra de esperanza. Y finalmente, capítulo 14 de Juan, versículos 13 y 14, vemos que el consuelo viene de confiar en la promesa de Cristo. Dice: y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Jesús ya había dado una promesa al principio, de que iría a preparar moradas para nosotros y que vendría por nosotros y nos llevaría. Ahora, en este momento, acaba de dar otra promesa de que enviaría al Espíritu Santo cuando iba al Padre para darnos poder para cumplir la gran comisión. Pero ahora también nos da otra promesa y dice que Jesús proveerá para todas nuestras necesidades. Y le dice a sus discípulos: yo me encargaré de proveer todo lo que necesite. Durante los 3 años de ministerio de Jesús, los discípulos habían dejado todo: sus empleos, sus trabajos, incluso sus familias, y se habían unido a Jesús. Ellos no se preocupaban por el alimento diario. Jesús suplía todas las necesidades. Les había provisto comida, techo, vestido, incluso llegó a pagar los impuestos del apóstol Pedro en una ocasión. Pero ahora Jesús amenaza con dejarlos solos. Estaba a punto de irse y ellos seguramente empezaron a pensar y a imaginar en el futuro inmediato: ¿qué pasará la próxima semana? No tengo ahorros suficientes para comer, para vestir. Ellos estaban preguntándose qué pasaría, de dónde vendrían los recursos para sus necesidades. Y Jesús, conociendo las mentes de los seres humanos, conocía esta preocupación y entonces les promete lo siguiente: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Los discípulos solo tendrían que pedir, solo tenían que orar. Y esto trae a colación la palabra del apóstol Pablo en Filipenses 4:19, donde dijo: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quizá tú y yo tengamos estas preocupaciones en este momento. ¿Qué pasará si la economía se colapsa, si la economía global de las potencias del mundo se colapsan? Los analistas, los economistas están hablando de una recesión en la economía global debido a que se están congelando los trabajos, empresas están despidiendo empleados, muchas empresas no van a producir por falta de trabajadores, por falta de ventas. Quizá la comida se acabe en los supermercados y queden vacíos. Quizá la economía del mundo colapse, pero aquí hay una verdad de la Escritura: las riquezas del cielo nunca se agotarán. Las riquezas del cielo son inagotables e incalculables, así que dice Pablo con toda confianza y con toda tranquilidad, y les promete a los filipenses: mi Dios pues proveerá para todas sus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Señor proveerá para que los suyos tengan el pan de cada día. Y en la oración del Padre Nuestro, el Señor les enseñó a sus discípulos a orar de esta manera: danos el pan de cada día. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Porque aquí Jesús dice: bueno, pidan, pero hay una condición. Tienen que orar, tienen que pedir en mi nombre. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? En primer lugar, que nuestras peticiones son hechas de acuerdo a la voluntad de Dios y los propósitos de su reino en Cristo Jesús. Mateo 6:10, venga tu reino, le dijo Jesús a sus discípulos, oren de esta manera: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Y es que esa es la oración de Jesús. Jesús siempre oró de esa manera. Orar en el nombre de Jesús es orar como Jesús. Número 2,
es orar a Dios en los méritos de Jesús. Eso significa que cuando oramos reconocemos nuestra pobreza espiritual. No tenemos méritos para acercarnos a Dios. Necesitamos un intermediario y ese es Jesús. En tercer lugar, es reconocer que solo Dios puede suplir nuestras necesidades. No podemos nosotros. A veces nos rascamos la cabeza, hacemos matemáticas y decimos si gano tanto y si gastamos esto, tratamos de acomodarnos y viendo cómo vamos a proveer para los nuestros. Pero es hora de pensar esta realidad. Dios es el único que puede suplir para todas nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante dice el Señor Jesús: por eso les digo, no os preocupéis por vuestra vida, ¿qué comeremos o qué beberemos? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiremos? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más de más valor que ellas? Me salto al versículo 31. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O cómo nos vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los que no creen en Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Jesús sentencia diciéndole al creyente: pero ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, serán traídas a nuestras vidas. Cuando los creyentes oran de esta manera, cuando nosotros oramos de esta manera en el nombre de Jesús, oramos de acuerdo al carácter de Jesús, oramos de acuerdo a la persona, a los propósitos de Jesús, a la preeminencia de Jesús. Así es orar en el nombre de Jesús. Esto trae consuelo. Los discípulos fueron consolados en que todas sus necesidades serían suplidas. ¿Qué pasó cuando Jesús fue resucitado y después sus discípulos, creyendo que ya todo se había acabado, todos dijeron, vamos a pescar? Pedro dijo, vamos a pescar, y todos siguieron a Pedro. Tenemos que buscar de comer, dijo Pedro. Y Jesús se les aparece allá en el mar de Galilea y les dijo, echen la red a la derecha. Y dice la Biblia que ellos pescaron muchos peces. En toda la noche no habían pescado nada, hasta que llega Jesús, da la orden y la red de ellos se rompía. Este fue el primer ejemplo, fue la primera entrega de Jesús para sus discípulos después de que Él estaba partiendo para el cielo. Pero les estaba dando este mensaje: me voy, pero ustedes tendrán siempre lo necesario para cubrir sus necesidades. Esto trae consuelo a nuestras vidas, trajo consuelo para los discípulos. Conclusión: habían razones para estar atribulados y emocionalmente agotados. Sin embargo, Jesús les dio fuertes razones para confiar en Él en medio de la angustia. Hay razones para estar consolados y confiados en tiempos de coronavirus, en Cristo Jesús. No sabemos qué es lo que pasará la próxima semana. No sabemos qué pasará el próximo mes. Estamos todos los días viendo las noticias, qué es lo que tienen las autoridades de salud que decirnos, y esperamos una buena noticia, pero las noticias son peores y peores. El número crece. Y el mundo está preocupado, está desesperanzado. Pero nosotros podemos confiar, porque Cristo está presente en nosotros. Cristo está preparando un lugar en el cielo para nosotros. Cristo es nuestro camino al Padre. Cristo proveerá para todas nuestras necesidades. Cristo cumplirá sus planes y sus promesas perfectamente. Y todo esto, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito final de todo esto que Jesús hace por sus discípulos? Versículo 13. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Y todo esto para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos por momentos pasando tiempos como los discípulos en aquel entonces. Nuestros corazones están agitados, atribulados, turbados seguramente. Padre, si alguno tuviese tristeza, depresión, mucha preocupación y afán en su corazón, porque vienen días difíciles, porque su negocio no levanta, porque no sabe cómo proveerá para los suyos en días venideros, tú nos dices que confiemos en ti, que tú proveerás para todas nuestras necesidades. Y Señor, confiamos en ti, creemos en ti, queremos creer esta palabra, abrazamos estas verdades del Evangelio. Y Señor, por favor, no nos dejes sin el alimento necesario en los tiempos difíciles que vendrán. Y no solo ruego, Señor, por mi familia, por mi iglesia, ruego por el mundo, Señor, por los que aún no han creído en ti, porque están muy preocupados, porque no tienen en quién confiar. Te ruego, Señor, que abra sus ojos y puedan ver la gloria del Evangelio. Permite que la iglesia pueda en este momento aprovechar este tiempo para compartir el Evangelio a los más posibles. Ayúdanos, Señor, que la iglesia sea una luz en este sombrío tiempo, que podamos dar testimonio del Evangelio. Mientras tanto, afirma la fe de mis hermanos y hermanas, fortalece nuestra iglesia. Esta separación es una prueba para nuestra frágil iglesia naciente, es débil aún, es pequeña, es reciente. Yo te pido que cumplas tu promesa de que tú edificarías tu iglesia y el Hades no prevalecería contra ella. Padre Celestial, que después de esta prueba como iglesia seamos triunfantes, seamos una iglesia más madura, más fuerte y más robusta. Y todo para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Solo en Jesús está mi fe, Él es mi luz, fuerza
Ok, hermanos, pues pasamos al tiempo de los anuncios. Quiero anunciarles que todos nuestros servicios de adoración por el momento y hasta nuevo aviso los vamos a estar transmitiendo vía YouTube. Vamos a estar posteando el link en todas nuestras redes sociales. Estén pendientes: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, para que ustedes el domingo en punto de las 12 del mediodía se puedan conectar desde sus casas y acompañarnos en este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. También les informo que vamos a estar teniendo online o live stream nuestros GPs. Vamos a aprovechar este tiempo que estamos en nuestras casas, y desde nuestras casas nos vamos a estar conectando, igual por medio de nuestras redes sociales de la iglesia. Vamos a estar siguiendo con nuestros estudios de nuestros grupos pequeños. Así que, hermano, estate pendiente en nuestras redes sociales. Se las repito: Facebook, Iglesia Bautista Reforma; Twitter, estamos como @ib_reforma; Instagram, estamos igual como Iglesia Bautista Reforma; y nuestro canal de YouTube. Entonces, estemos pendientes de nuestras redes sociales, porque ahí en estos días vamos a estarles anunciando qué días vamos a estar reuniendo los GPs como regularmente lo hacíamos, pero ahora desde nuestras casas, para tener nuestro tiempo de estudios bíblicos que teníamos comúnmente en nuestros grupos pequeños, hermanos. Nuestro pastor tiene otros anuncios que darles. A continuación, él les seguirá informando. Pues también pedirles, hermanos, que en este tiempo de aislamiento no signifique también pasividad espiritual, sino que podamos ministrarnos unos a otros, llamándonos, orando unos por otros, preguntando por las necesidades de otros, y de esa manera poder estar pendientes en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Oremos también por nuestras autoridades, oremos por nuestro presidente del país, el gobernador, las autoridades locales, oremos por las autoridades sanitarias del país, sobre quienes están todas las miradas, toda la presión en este momento. Es tiempo de orar por ellos. Oremos por los médicos del país, y especialmente por los médicos de aquí de la congregación, quienes estarán expuestos a este virus, y pedimos que el Señor les guarde. Lean la Biblia. Este es el reto principal. Es una buena oportunidad ahorita, habrá tiempo para leer la Biblia. Yo les reto a leer desde Génesis en adelante y poder tener una perspectiva global de las Escrituras. También les animo a que disfruten su tiempo en familia. No solo es matar el tiempo en la casa, sino pasar intencionalmente un tiempo de discipulado familiar en casa. Y finalmente, mientras estamos en esta situación, vivimos en misión. Quizá no podemos entrar en contacto directo con las personas, pero oremos por un no creyente o por varios no creyentes, y hagamos llamadas de vez en cuando, compartiendo las verdades del Evangelio, dando esperanza en Cristo Jesús en medio de esta situación. Y bien, vamos a terminar nuestro servicio de este día en oración. Oremos. Padre Celestial, en esta hora queremos poner en tus manos la vida de nuestro mundo, porque el mundo está afligido, está golpeado por causa del pecado, no solo a causa de este coronavirus presente, sino a causa del pecado. Romanos capítulo 8 dice que aún la creación gime a causa del pecado, a causa de la maldad, esperando a la restauración de los hijos de Dios. Así que te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de la humanidad, y que la iglesia en este tiempo pueda brillar con la luz del Evangelio, que podamos llevar la palabra de Dios a cada casa, a cada rincón de esta ciudad. Permite, Señor, que podamos comenzar con los nuestros, con nuestros familiares, pero también compartir el Evangelio con los vecinos, con amigos. La gente está atemorizada. Te pedimos, Señor, que el Evangelio traiga consuelo. Esta puede ser una excelente oportunidad para compartir el Evangelio. Y te pido, Señor, que en este tiempo podamos nosotros hallar consuelo en Cristo Jesús, que mis hermanos en casa puedan hallar consuelo en la palabra de Dios. Y te pido por la salud de cada uno de nosotros. Sobre todo, Señor, que todo lo que hagamos en este tiempo podamos traer honra y gloria a tu santo nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.